Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, para sacar a estos jóvenes sin oficio, sin beneficio y presa fácil de la delincuencia, son llevados a la victoria, no a la victoria a la cárcel, sino a la victoria personal, de sacarlo de ese ambiente y llevarlo a ser verdaderos ciudadanos del país. Esa es una labor muy respetable que lleva a cabo esa congregación salesiana de la Iglesia Católica. Formar esos jóvenes sin oficio y sin beneficio, y que pueden ser presa fácil de la delincuencia, como está eso en estos tiempos tan activa y tan atractiva para ese tipo de jóvenes que andan, como diríamos, sin orientación. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy una nota económica del Banco Central. El banco tiene un foro para artículos técnicos que se llama Página Abierta. Y hoy el Departamento Internacional del Banco publica un artículo que es interesante y hay que leerlo, pues son buenos juicios de
sus técnicos económicos sobre la confianza en la economía nacional. ¿Por qué hay confianza en la economía? Y ellos hacen un análisis completo ahí. Pero concluyen también que es sobre la base de la buena aplicación de los fundamentos macroeconómicos, las acciones de política macroeconómica que se han tomado en el Banco Central y que ya siempre hemos destacado aquí cuántas veces el banco lo publica. Pero al mismo tiempo todas esas políticas que ellos dicen que sirven de sustentabilidad a la deuda pública nacional, que es alta, porque no hay duda que esa deuda de nosotros no es fácil, pero gracias a ese manejo de la política económica, de esos fundamentos que ellos señalan ahí, gracias a ellos se puede lograr hacer descender la deuda, o por lo menos el porcentaje, esa relación de porcentaje deuda-PIB, que yo desde el viernes yo tengo mi reserva con esa forma acomodaticia, digo yo, de los nuevos economistas del mundo que han establecido esa relación como una forma de, digo yo, de que se visualice con menos peligro la deuda externa que tienen tantos países del mundo que están endeudados hasta la coronilla y que sigue siendo un problema la deuda, no hay duda. Pero yo decía el viernes que si Ulises Heró, un endeudador como ese, hubiera encontrado un argumento como ese, no hubiera dejado una deuda de 30 o 40 millones de dólares, sino de 7.000 millones de dólares, porque el país estaba virgen prácticamente para esa época, y hay que ver las dificultades que cogimos nosotros con esa deuda que dejó Heró, Ibai y todos esos sinvergüenza que endeudaron el país en forma irresponsable. Porque hay que decir eso, aunque Heró dejó una obra material significativa sobre la base de esos empréstitos, porque hay que reconocerle eso. Dejó ejército más o menos organizado, dejó un ferrocarril, la luz eléctrica la trajo a la ciudad, el telégrafo, qué sé yo, hizo calles y algunas vías de comunicación. El hombre trabajó, el ejército lo organizó, dejó más o menos un ejército organizado, o cuasi organizado, vamos a llamarle. Es decir, se fomentó riqueza en el país, instalaciones de ingenios azucareros y muelles, etcétera, etcétera. Pero fue un verdadero desorganizado, un administrador malo del Estado. Pero el banco en ese trabajo señala que una prueba de que las cosas brindan confianza a la economía nacional es que las agencias de crédito, de certificadoras, como Moody's o Fitch o Standard & Poor's, que han dado notas positivas sobre la economía nacional, el mismo Fondo Monetario Internacional. Es un artículo interesante y creo que hay que leerlo. Muy bien, entonces tenemos más. ¿Qué más tenemos nosotros? Bien, bueno, el viernes hablábamos nosotros precisamente de esos bonos verdes, pero ese otra que ahora hay muchísimos mecanismos para endeudar los países. La sostenibilidad de la República Dominicana, una isla que está amenazada por el cambio climático. Ahora se inventan unos bonos verdes, pero ya le cargamos 750 millones de dólares en préstamos por esa vía al país. Y yo no creo que eso no va a ir bien al final. Aunque los técnicos digan y cosas, pero al final el país yo creo que va a tener dificultades, porque es que esos gobiernos endeudadores así, y yo he puesto ya ejemplos de sobra aquí, refiriéndome a los no endeudadores, independientemente de sus regímenes de fuerza, como fueron el de Trujillo
Y entonces el gobierno de Balaguer también, que se distinguieron por no ser endeudadores, pero hicieron un trabajo descomunal en el país. Trabajadores, que ahí está la obra. Pero cuando hay esa sed de endeudamiento, se apela, hasta el excremento del diablo, que son los petrodólares. Ya eso pasamos, esa etapa. Se aprovecharon los petrodólares cuando aquella fiebre de los precios del petróleo y endeudaron, todos los países se endeudaron con el petróleo, con esos petrodólares o los dólares negros del excremento del diablo, como decía Ford. Pero ya República Dominicana, hay que decir, hay una nota que yo vi ahí la semana pasada, que es peligrosa. Ya el gasto corriente de este gobierno supera los ingresos. Oiga por dónde que andamos. Señores, ustedes se imaginan eso. Superan los ingresos, los gastos corrientes. Eso quiere decir que estamos pagando gasto corriente con deuda. Es decir, tenemos que endeudar el país para pagar gastos corrientes. Y eso no es sano. Y yo, viendo la reminiscencia del doctor Marino Vinicio Castillo de este sábado, leyendo esa reminiscencia, tomé dos notas que señalaba el doctor Castillo de ese diálogo que él mantuvo con el doctor Balaguer, cuando él le planteaba sus decepciones con el proyecto agrario, no por la idea que tenía Balaguer del proyecto, sino la poca contribución que había y decía también ese tipo de componendas y de trampas y de gente que actuaba en contra de esos intereses del propio presidente Balaguer, funcionarios de su propio gobierno que atentaban contra el éxito del programa agrario. Y el doctor Castillo dice que se desencantó, y bueno, y todo eso el mundo sabe que el doctor Castillo abandonó no la lucha agraria, no abandonó el agrarismo, porque desde su tribuna de la Fuerza Nacional Progresista, que lo que tiene es un aro, su símbolo es un aro, un arado de estos manual, que son tirados por bueyes o por bestias, por mulas también. Y el doctor Castillo señaló dos puntos en esa reminiscencia que a mí me llamaron la atención. Y fue cuando él dice que Balaguer le prometía al doctor Castillo mejorar las condiciones del campo, las viviendas rurales, los canales, los caminos, las obras de entretenimiento, las canchas deportivas, etcétera, aquellas casas artesanales de artesanía rural que se hicieron muchísimo. Yo me acuerdo que fuimos a San Ramón, por ahí inauguramos una 144 viviendas para parceleros Joaquín Balaguer en San Ramón. Y se entregó un centro de artesanía, un centro de atención social y cosas para mejorar la costura, de las mujeres aprendieran a coser y esas cosas, y se regalaban máquinas de coser, me acuerdo yo. Fuimos a San Ramón con Balaguer ahí. Y eso me llamó la atención porque decía Balaguer al doctor Castillo, cuando mejoren los ingresos, vamos a hacer esas cosas, señores. Y Balaguer cumplía al pie de la letra. Es decir, aquí mejoraron los ingresos con él y comenzó ese programa de construcción de viviendas rurales. Y yo recuerdo que se estaban construyendo más de 8,000 viviendas para parceleros. Y yo, Manuel Fermín, valga la cita, y no lo hago por jactancia, sino porque es la realidad y uno tiene que decir las cosas reales, la verdad. Yo fui a una reunión de la FAO para llevar un trabajo que preparamos nosotros de reforma agraria.
eso fue la 9ª o la 10ª, no recuerdo, convención o conferencia de desarrollo rural y reforma agraria que organizó la FAO, recuerdo en Guatemala, en Antigua Guatemala, y yo fui allí, a esa, representando al Instituto Agrario. Y la ponencia que hicimos nosotros allí, bien, yo dije del programa agrario que tenía Balaguer y de cuántas tareas se habían incorporado por área de riego, por canales de riego construidos, cuántas se habían incorporado en esos últimos años al área irrigable del país. Y hubo delegaciones como la de Cuba que pusieron en duda que se estaba llevando ese programa agrario aquí. Y yo le dije, vayan a Santo Domingo, que le vamos a mostrar la vivienda. Y yo lo voy a llevar a uno por uno de todos esos proyectos de viviendas rurales, de los asentamientos que está haciendo Joaquín Balaguer. Pero, para satisfacción de nosotros, como a los 15 días, al mes o 15 días, un mes antes de eso, después de esa conferencia, recibí un cable de la FAO de Roma para que le enviáramos un resumen a 2 páginas y a doble paso sobre ese punto que yo, el punto 6, me dicen, ese punto que yo traté precisamente de las viviendas y de las infraestructuras rurales que se estaban construyendo en ese tiempo, para ser publicadas en la revista Ceres de la FAO en Roma, porque llamó la atención. Y eso me llamó la atención, de esa reminiscencia que el doctor Balaguer le dijera al doctor Castillo: cuando mejoren los ingresos, entonces vamos a hacer ese programa de viviendas. Señores, y así se hizo ese programa de vivienda, o se inició en forma amplia. Y recuerdo que fuimos en Angostura, se entregaron las viviendas. Se entregaron viviendas en Carbonera, allá entre Oviedo y Pedernales, que hay 2 pueblitos ahí que fueron 25 viviendas cada uno de esos. No recuerdo los nombres de esos pueblos. Fueron proyectos de vivienda. Grullón, allá en la línea noroeste. Jobo Corcovado, Gozuela, todo eso fueron proyectos. La Pichinga de Nagua, que lo he citado muchas veces aquí, y en Guaraguao, aquí en Limón del Yuna, varias veces fuimos ahí a entregar vivienda parcelero. Es decir, fíjense cómo aquel celo por el ingreso que tenía Balaguer, cuando mejore el ingreso, y ustedes saben el dinero que han recibido estos gobiernos, y usted no ve una obra infraestructural de envergadura, no la veo, y vivo quejándome aquí. Entonces aquellos pocos ingresos, aquellos magros ingresos, apenas por lo que se podía recaudar de tanta evasión que había en este país, y que no había impuestos, porque Balaguer no gozaba de todos estos impuestos que tiene el Estado ahora. Y TEBI, y a la propiedad inmobiliaria, y aquello, y la placa. Estos gobiernos reciben una cantidad enorme de dinero y lo gastan. Mientras más recaudan, más gastan. Esa es la pura verdad, señores. Entonces eso me llamó la atención, de esa reminiscencia del doctor Marino Vinicio Castillo. Igualmente también que Balaguer le decía a él, a Vincho, que el verdadero, bueno, el doctor Castillo le señaló al doctor Balaguer que el verdadero oro era el rescate de los miserables del campo. Le señalaba el doctor Castillo, comprometido con esa causa agrarista. Entonces, Balaguer le decía que ese era su interés, su amor por los campesinos sin tierra, y que cuando iba al seno de su pobreza era donde sentía con más pasión ese trabajo que había que hacer por la defensa de la reforma agraria. Y yo pensando, señores, ese oro que yo siempre he dicho, el oro del romero,
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El verdadero oro de nosotros es ese trabajo del campo. San Juan de la Maguana produciría más riqueza si le pusiéramos la mayor atención a San Juan de la Maguana y un mejor desarrollo de la zona más planificado. Deja más riqueza que el oro del Romero y además menos problemas gravísimos de contaminación ambiental. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en Haití parece que están retando a los kenianos, porque vivo hoy una nota en el Listín Diario Digital de que 20 muertos. Las bandas provocaron 20 muertos ayer y hoy, o ayer, mejor dicho, en Haití. Y eso es un verdadero reto. Pienso en esta gente son verdaderamente salvajes. Pero ese chorizo, el chericien es, yo no sé por qué Estados Unidos, que está aportando $300 millones, pero no hay país más traicionero que Haití, donde hayan más traidores, mejor dicho, que en Haití. La historia de Haití está llena de traidores. Usted le paga, usted anuncia que le va a dar $2 millones al que le mate al chericien y se lo entregan, la cabeza de chericien se la entregan en 2 días. Pero yo no sé por qué no quieren usar esa técnica, porque con un elemento así, usted no puede primero dialogar. Él pidió diálogo, pero no se puede dialogar con un elemento como ese. Porque ¿quién va a dialogar con un delincuente y con un terrorista, una cosa de eso? Entonces Estados Unidos lo que tiene que ofrecer es $2 millones y ustedes verán que inmediatamente cae. Yo vi ahí que ofrecieron $5 millones por una señora que le llaman la criptocriminal, qué sé yo, la criptodama. Es una delincuente de, no sé si es albanesa o búlgara, no es búlgara, de Bulgaria. Una señora que la están buscando y ustedes verán que aparece
la señora esa, porque están ofreciendo 5 millones de dólares por esa delincuenta que ha engañado muchísima gente en Europa, engañó muchísima gente y anda huyéndole a la justicia. Ofrecieron 5 millones de dólares, desaparece. Porque, señores, compraron hasta la gente, vendieron a Osama Bin Laden, lo vendieron. Y Estados Unidos ofreció 25 millones de dólares, creo que fue lo que ofrecieron por ese señor. Yo no sé si lo pagaron, porque Estados Unidos cumple con eso. Pero este chorizo vale $1 millón y de una vez lo venden, porque no vendieron a Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, señores. Pero uno lee la historia de Haití y Dessalines es el padre de la patria de Haití. Oigan, ese criminal, ese genocida que vino a este país, señores, con sus generales. ¿En qué año fue que vino ese delincuente aquí? Yo creo que 1805, después de la independencia de Haití. Él vino aquí con sus tropas. Y ese hombre decapitó, hizo de todo aquí. Robaron y asesinaron gente. Fue cuando el degüello de Moca. Y vino Dessalines con sus tropas y arrastraban a los dominicanos y los harapientos y muertos en los caminos de hambre y de sed. Ese Cristóbal, que era uno de sus generales, ese acabó allá en Moca y en Santiago y toda la banda norte, y el Dessalines vino por la banda sur. Es decir, un delincuente visto por nosotros como un verdadero asesino que vino al país. Pero ese es el padre de la patria de Haití. Óigase bien quién es el padre de la patria de Haití. Entonces, ese señor fue traicionado por Petión y por Cristóbal, dos de sus generales, y lo asesinaron. Eso es lo grande del caso. Lo asesinaron a Dessalines. Entonces, en Haití, la vida no vale 5 centavos para nadie. Estados Unidos, si tú estás regalando 300 millones, ustedes quieren pacificar ese país, lo primero que hay que hacer es matar a Chericien. Miren, el que me traiga la cabeza de Chericien tiene $1 millón. Y de que eso lo pongan en toda la televisión haitiana, si es que hay televisión en Haití. O eso ponen unos letreros, unas vallas por ahí. Óiganme. Y en menos de una semana Chericien está vendido. Y le cortan la cabeza y la llevan a la embajada americana. Pero Estados Unidos, que se la quiere dar, de que no son así, pero entonces déjenle eso a los kenianos. Que Kenia ponga el anuncio, porque en Kenia no se respeta nada de eso. Que Kenia ponga el anuncio de que ofrece $1 millón y no tienen que tirar un tiro en Haití contra Chericien, que lo está retando a los kenianos. Increíble. Con $1 millón, pero yo creo que $1 millón es mucho todavía en Haití. Con menos le llevan la cabeza de Chericien. Ahí. Y a propósito de Haití, la verdad que, señores, pero y República Dominicana, cuánta pérdida de tiempo, cuánto engaño, yo lo puedo decir así, porque yo he sido un crítico de eso aquí, del Pacto de Nación. Un engaño el Pacto de Nación, pusieron a firmar a todo el mundo, menos 2 partidos políticos, el PLD y la Fuerza del Pueblo no fueron ahí. Pero yo he dicho que porque esa gente no fueran allí, no se tiene que aplicar el pacto. ¿Por qué no se puede aplicar el pacto? Porque si Leonel Fernández no quiere ir o no quiere ir Danilo Medina, ellos no son el pueblo dominicano. Entonces, ese Pacto de Nación no fue más que un entretenimiento, uno más, uno de tanto. Firmaron muchísimas personalidades, instituciones políticas, académicas, firmaron ese pacto y el gobierno no ha cumplido con un punto de eso. Nada, absolutamente nada. Entonces, el Pacto de Nación, el muro, eso no se ha vuelto a hablar más del famoso muro. Y del muro inteligente. El masacre, perdimos el masacre. Un canal que yo dije aquí, ahí en tiempo de Balaguer no se atrevía un haitiano de eso no se atrevía a sacar un hacha, y no un hacha, no, una asada, un pico para limpiar algo ahí en ese río. Pero ya Balaguer no existe. Entonces,
Es lo bueno que el gobierno ha recibido éxito, elogio por sus éxitos en materia fronteriza. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Perdimos el masacre. El muro, ahí está como una testigo mudo, más que el muro, más que un testigo muro, es un testigo mudo. El muro fronterizo. Y el pacto de nación más hundido todavía, como dijimos nosotros aquí, ese es un pacto firmado en el agua, porque eso se va a perder y se va y no se sabe nada. La política migratoria del gobierno, felicitaciones, elogios por el éxito. Y ahora es que tenemos haitianos en este país, ahora es que hay haitianos aquí. Bueno, Dios que cuide a la República Dominicana, si está pendiente de ella, porque oigan, estamos en una amenaza verdaderamente peligrosa para el país. Eso no es solamente que lo digamos nosotros aquí o no. Bien, Estados Unidos, señores, Estados Unidos nos ha dado una muestra hoy de que es una republiqueta en materia de justicia. Eso es lo que se llama una república bananera, Dios mío. Donald Trump, señores, nombró 3 jueces de esa Suprema Corte de Justicia, y esos jueces supremos, que eso era antes en Estados Unidos, señores, eso era un templo. Decir un juez supremo en Estados Unidos, eso era el oráculo de Delfos, eso era un asiento al lado de Dios. Esa Suprema, señores, es una vergüenza. Acaban de darle un fallo favorable a Donald Trump, porque Donald Trump le nombró 3 jueces de ellos, lo nombran los presidentes, pero que un presidente en Estados Unidos nombraba un juez de eso, y eso era, nombrar un juez eso era una institución que llegaba ahí, pero parece que ahora meten a cualquiera ahí. Y fallan que los presidentes, señores, no son sujetos de ser sometidos ni de juicios penales por delinquir dentro de su oficio de presidente. Hoy ustedes saben lo grave que es usted mandar a asaltar el Congreso de la Nación en Estados Unidos. Una cosa que es sagrada. Y eso es parte de la inmunidad. De la inmunidad presidencial. Es decir, para liberar a Trump de esos cargos criminales que lo tienen como quiera, son cargos muy fuertes, y que él invocó la inmunidad. Es decir, que un presidente norteamericano puede hacer lo que le dé la gana en la presidencia de la República. Es decir, viene y le manda a dar 2 garrotazos a cualquiera, o mandan a matar. Ustedes saben el celo. Bueno, hay que ver que el señor Kennedy, John F. Kennedy, bajaron órdenes para matar a Trujillo. Y cómo se manejaba aquello, con el secretismo. Porque Estados Unidos, señores, mandar, eso eran crímenes, que eso no estaba aprobado, eso era una cosa que un presidente ni hablaba de eso, no se podía ni mencionar el nombre de que un presidente estaba involucrado en un acto de esas cosas. Eso eran trabajos sucios de la CIA y de esas agencias norteamericanas. Pero un presidente eso no podía involucrarse en cosas. Ustedes saben los actos legales. Incluso McConnell, el senador republicano, llegó a decir que los presidentes pueden ser implicados criminalmente, pueden ser imputados criminalmente por sus acciones durante su oficio de presidente. Ese McConnell, óiganse bien, el senador McConnell, McConnell es de los republicanos, líder de los senadores, de los senadores republicanos. Oigan bien, y él había dicho en el 2021, Mitch McConnell había dicho en el 2021, que
Los presidentes pueden ser imputados criminalmente por sus acciones en su oficio. Hoy la Suprema Corte de Justicia viene y libera solamente porque Trump está enfrentando la justicia con una serie de cargos. Una cosa increíble, Estados Unidos ha perdido vigencia. Hoy yo vi en España, señores, que España, la justicia española ahora mismo es mejor que la de Estados Unidos, pero la de Estados Unidos está peor que la nuestra. Dios mío. Pero el presidente Luis Abinader no se atreve a hacer lo que hizo Trump en el 6 de enero de 2020. No se atreve, el presidente Abinader no se atreve a hacer una cosa así. Aquí, ni Danilo Medina se atrevía, yo creo, a hacer. Que mire, que se fue y militarizó el Congreso. Y Trump no militarizó el Congreso, no, sino que vandalizó el Congreso de los Estados Unidos. Pero más, negó el triunfo, que usted puede negar un triunfo. Pero que un presidente haga gestiones vulgares para que ese triunfo no sea concedido al competidor que fue Biden en ese momento, y presionando juntas electorales de diferentes estados, buscando la forma de cambiar el supuesto fraude que él dijo que le habían cometido. Hechos graves en Kenia son graves esos casos, en Lesoto son graves. En Burundi son gravísimos esos cargos, menos en Estados Unidos. Pero eso es una vergüenza de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, repito, yo vi en España, la Junta Central Electoral de España condenó en una multa de 1.500 euros al presidente Pedro Sánchez, porque en un viaje a Doha que hizo, a los Emiratos Árabes Unidos, hizo unas declaraciones, señores, en ese viaje oficial hizo unas declaraciones referentes a la Cataluña, a las elecciones de Cataluña, y eso lo consideraron como una intromisión, una falta de respeto a las elecciones y a esas cosas. 1.500 euros, oigan, 1.500 euros de multa al señor Pedro Sánchez por esas declaraciones que emitiera la prensa. Una cosa que hay que ver, esa justicia en España, pero en Estados Unidos es una vergüenza lo que ha pasado ahí. Yo no entiendo esto. Biden, el pobre, sigue afanando, tal vez queriendo dar muestras de que tiene vigor y energía, y salió durante el fin de semana, visitó algunos sitios y se vio muy alegre y se vio muy activo. Pero la verdad es que en Estados Unidos, si obligan a que Biden no vaya como candidato demócrata, hay que decirle que renuncie a la presidencia, porque sería una vergüenza que Estados Unidos tenga un presidente que no puede ser candidato porque no tiene las condiciones cognitivas o físicas para ser presidente, y que sigue ejerciendo la presidencia. Es mejor que abdique y le dejen el cargo a la vice. Y si ella la quieren postular, que la postulen también ahí a la candidatura por los demócratas, o a alguien que si va a sustituir a Biden, si es que lo van a sustituir, que todavía están a tiempo, en el sentido de que pueden hacer un tiempo de ejercicio, qué sé yo, y pueden confrontar al propio al expresidente Trump, que ya prácticamente huele a presidente, porque con todo estos tollos que hay en los Estados Unidos, eso es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Ahora es que ha habido un golpe de Estado constitucional, digo yo, ha dado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pues es una barbaridad. Había que ver a Trump, señor, el día 6 de enero, aquel hombre que la televisión pasó todo, hablando y agitando estas masas para que quemaran ese Congreso, y ahí hubo muertos y vandalizaron oficinas y tuvieron que esconderse los legisladores, esconderse para evitar que la turba los matara, los asesinara. Dios mío. ¿Y por dónde que andamos, Dios? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que hablar de Estados Unidos y de esa situación, eso es una vergüenza. Un país como Estados Unidos, señores, este ejemplo de democracia, de verdadera democracia, de capitalismo, de desarrollo, de capacidad militar, de capacidad tecnológica, de capacidad financiera, de un país que su moneda es la moneda líder del mundo, líder en tecnología militar, líderes hasta en lo cultural, porque su cultura se ha regado por el mundo entero, y ese país hoy luzca Estados Unidos como si tuviera un rey en la Casa Blanca. Es decir, Donald Trump fue un rey, una monarquía absolutista. Es decir, usted puede hacer lo que le dé la gana y está cubierto por la inmunidad. Dios mío. Y en España, óigase bien, por privilegiar a un hecho que en un viaje oficial el presidente de España hizo unas declaraciones que privilegiaban una candidatura, y eso se entendió que era ilegal y lo multaron por 1.500 euros. Y en Estados Unidos el presidente, el rey que fue Donald Trump en ese momento, comenzó a planear un fraude electoral, y eso se lo perdonan como inmunidad oficial. Eso es una vergüenza. Entonces Putin, hay que ver lo que tiene el otro. Trump se da el lujo de hablar en forma explayada y además irresponsable sobre sus relaciones con Putin. Pero Putin, que dice que está ganando la guerra, pero los generales lo tienen al garete, el Gerasimov y Shoigu, eso ni aparece. Una gente que fueron los jefes del ejército de Rusia. No se sabe cuántos generales han sacado de circulación a los mayores generales. Todos los jefes de la guerra lo ha despistado a todos. Y no se sabe de ellos tampoco. Nadie sabe los destinos de esa gente.
de esa gente, perdón. Malos generales que han muerto en la guerra, pero es de que está ganando esa guerra. Pero Putin, que yo he dicho que ese señor tiene algo guardado de Donald Trump. Donald Trump cometió seguro una imprudencia en Rusia, no siendo político, sino siendo empresario, y lo filmaron allá. Y Putin tiene fama de eso. Porque Boris Yeltsin, que era un corrupto y borracho, escogió por recomendaciones de Berezovsky, un ruso que fue millonario, que fue el que ayudó a que Putin llegara al poder al lado de Yeltsin y heredara a Yeltsin, que ya era un borracho y enfermo del corazón y muy grave. Bueno, el doctor Levey, que me acuerdo yo que fue en un avión hospital, lo mandó Bill Clinton a curar, a sanar a Yeltsin a Rusia. Pero ese Berezovsky lo mandó a matar el propio Putin, porque así es que son esos genízaros, esos dictadores, esos criminales. ¿Y qué hizo el señor Putin? Yeltsin, su hija, que era una corrupta, había un fiscal que la estaba investigando a la hija de Yeltsin allá en Rusia. Y Yeltsin nombró a Putin jefe del FSB, que es la KGB nueva de Rusia. Es decir, el jefe del espionaje de esa Rusia de Yeltsin era el señor Vladimir Putin. ¿Y saben lo que hizo Putin? Filmó al fiscal que estaba investigando a la hija de Yeltsin, lo filmó desnudo con una prostituta. Lo filmó, lo mandó a filmar él como jefe de la KGB nueva, del FSB, que es el servicio de espionaje de Rusia, todavía así es que se llama ahora. Lo mandó a filmar y eso se lo llevó a Yeltsin y eso acabó con el fiscal y destituyeron al fiscal. Y Yeltsin se sintió tan agradecido de Putin que lo impulsó a primer ministro. Y miren dónde está el genocida de Rusia hoy. Yeltsin hace años que murió y él filmó a ese señor desnudo con una prostituta, lo filmó para desacreditar al fiscal. Eso seguro que le hizo al propio Trump, porque Trump es un hombre desordenado en asuntos mundanos, probado y negado, incluso porque lo negó en el debate, que él no sabía quién es esa mujer. El propio abogado de él fue el que pagó el soborno y él lo niega. Pero bien, eso he dicho yo y lo sostengo. Putin tiene grabado en algunas actividades mundanas o de negocios de esos oscuros de Trump en Rusia, en sus viajes de negocio, y tiene eso como, diríamos, lo tiene como un arma arrojadiza contra el señor Trump, y por eso es que Trump tiene esa debilidad con Putin, que es capaz, y lo ha dicho, que le entregaría a Ucrania, a Rusia, a Putin le entregaría a Ucrania. No le doy ayuda a Ucrania para que tenga que caer vencida por Rusia. Ustedes saben lo traidor que es. Pues ese señor va a ser el presidente de los Estados Unidos. Oigan por dónde que anda esa republiqueta bananera que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ay, qué vergüenza, Dios mío. Bueno, el gobierno aquí localmente, arroz, azúcar, cemento, el gobierno que le ponga atención a esas cosas, que eso es como sálvense quien pueda. Repito, arroz, los precios, niegan las autoridades, negaron que el arroz subió y los comerciantes dijeron que subió. El cemento subió 49, casi un 50%, una funda de cemento, pero eso es una cosa extraordinariamente alta. El azúcar no aparece de cara, dicen los comerciantes, que los precios del azúcar se han disparado. No sabemos qué es lo que está pasando, porque sabíamos lo que pasó el año pasado. Hubo una sequía, Central Romana produjo 100.000 toneladas menos de azúcar y hay una crisis. Y hubo una crisis, un déficit de 150.000 toneladas.
Se importó una parte, pero si no se trae suficiente azúcar para evitar la especulación, hay especulación. Entonces, eso hay que tener cuidado, el gobierno tiene que tener cuidado, porque así esas cosas son del consumo. Pero hay otras cosas políticas que a veces se ven sencillas. Por ejemplo, esos árboles que se cortaron ahí en el mirador. Eso se ha manejado como una especie de secreto de Estado. No se sabe quién ordenó tumbar los árboles. No se nombra una comisión, ni siquiera nadie. La alcaldesa no se atreve a decir quién mandó a cortar los árboles. Pero tampoco el ministro de Medio Ambiente. ¿Y qué autoridades son estas? Díganme qué autoridades son estas que no se atreven a decir quién ordenó tumbar 17 o 18 árboles en el Parque Mirador Sur. Entonces el gobierno responde sobre la base de cuando le hacen una denuncia. Ustedes verán el puente ese. Hoy vi que en primera página el Listín Diario publicó que hay un puentecito que sirve que es como un túnel, pequeño túnel que sirve de paso para los vehículos y todo, para entrar y salir a la carretera Duarte, como para girar en la carretera Duarte. Pero la gente puede ir a La Sirena, sale de La Sirena, que está enfrente a La Sirena, y le llaman el puentecito de La Sirena. Eso está en total deterioro. Que yo digo, ¿dónde está la comisión que nombró a Osiris de León? ¿Dónde está Osiris de León? Que lo nombraron para que determinara todas las instalaciones del Estado, las instalaciones públicas que estuvieran en malas condiciones a raíz de lo que sucedió ahí en el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Nombraron una comisión para revisar las infraestructuras públicas que estuvieran deterioradas. Ese puente tiene que salir, el periódico Listín Diario, ya hoy debe estar Obras Públicas trabajando en el puente ese, porque así es que actúan, como un resorte por impulso, y si sale la denuncia van y trabajan. Entonces con los árboles, eso no se sabe quién ordenó la tumba de esos árboles. Entonces un problema menor se le convierte en una situación, diríamos, de desconfianza al propio gobierno, porque dígame usted, si la alcaldía de la ciudad más grande del país no se atreve a decir quién envió a cortar esos árboles, o peor, el ministro de Medio Ambiente, yo no me hago llamar ministro de una institución. Si pasa eso y yo no me atrevo a denunciar eso. Porque ¿cómo es posible que eso no se sepa quién mandó a cortar esos árboles? Ya es un hecho que se puede decir, bueno, ya no hay nada que hacer porque ya los árboles se cortaron. No, es la ejemplaridad, mandar el mensaje. Como hemos dicho nosotros otras veces, es mandar el mensaje de que esas cosas están mal y eso hay que castigarlo para que no suceda, porque eso sucede con 17 árboles ahí, pero van a Valle Nuevo y tumban 1000 pinos. O también dan la orden para que exploten el Romero, la mina de oro de San Juan de la Maguana, por encima de la gente de San Juan de la Maguana, porque así es que pasan las cosas. Y yo creo que así, si no hay ejemplaridad, difícilmente lleguemos a algún estadio de respeto o de consolidación de la democracia, del sistema de justicia o del sistema persecutorio, qué sé yo, en este país para perseguir el delito y la delincuencia. Parece que andamos huérfanos de eso. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.